que el mundo está lleno de cosas que toman lugar y de momento la vida te cambia a las personas en un instante. ¿Verdad que es así? En un instante. Y estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, ¿verdad?, somos testigos de estos sucesos que de repente toman lugar y toman de sorpresa a muchos porque no lo esperamos. Como leímos ahí, la gente dice, voy a ir aquí, voy a ir allá, sin contar con el Todopoderoso, que es el que determina si la vida continúa o no continúa. De repente, como la palabra dice que será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad que dice que será como un relámpago? Porque los relámpagos suceden de momento, de golpe, nadie se los espera y trae unas consecuencias. Y yo veo estos eventos sorpresivos diciéndome, como me decía el Espíritu Santo, hoy es el día de salvación. No mañana, es hoy. Y que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. No se puede decir eso de que me voy a entregar a Cristo después. Hoy Dios te está diciendo, aprovecha la oportunidad de recibir a Jesucristo. Y el Espíritu Santo me decía, dile a la iglesia y los que no son iglesia que hoy, no mañana, es el día de salvación. Hoy, porque lo más importante, amado, de la vida, lo vimos aquí. No es los bailes, ni la bebida, ni pasarlo bien, entretenido. Lo más importante de la vida es la salvación eterna hoy. Asegurarme eso hoy, no mañana. Para hacer memoria de que Jesucristo vino al mundo para morir en una cruz y salvar a la humanidad de su pecado y abrirle un camino para alcanzar vida eterna y no perecer eternamente. Ese es el plan de Dios de salvación para esta hora que estamos viviendo. Y sencillamente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hay que verlo como algo maravilloso, extraordinario, poderoso, sobrenatural. Y es la muestra más grande que Dios le haya podido demostrar a toda la humanidad de enviar el regalo de Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Ahora, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Vamos a Mateo, capítulo 27, versículo 50. Quiero concentrarme hoy, no tan solo en la cruz, sino en lo que pasó después de que Jesús murió. Pasó un acontecimiento que los que conocen la palabra de Dios saben lo que representa eso. Mira lo que dice Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y en ese momento acontece algo extraordinario. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué cosa extraordinaria, ¿verdad? Porque estaba muriendo el Hijo de Dios. En esa cruz no estaba cualquier persona, era el Hijo de Dios encarnado. Y la tierra, que era parte de la creación de ese Hijo de Dios, tembló y se sacudió a causa de la muerte de aquel que lo creó. Amén, amado. Y no solamente pasó eso, dice que saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero mira qué extraordinario, el velo que hizo, ¡ra!, se rasgó. Y quería comenzar con esto, porque muchas veces no se toca este acontecimiento tan extraordinario de que ese velo se rasgó por lo que ese velo representa. De hecho, yo me imagino los judíos, sacerdotes,
escribas, fariseos, que estaban en el templo, que sienten aquel jamaquión de la tierra, que las piedras se parten y que de momento ven que de arriba hacia abajo aquel velo se corta por la misma mitad. Me imagino que ellos se quedan observando eso y tienen que haber entrado en una profunda reflexión, porque siendo judíos, ellos saben lo que ese velo representa de acuerdo al diseño del tabernáculo y que ellos veían cuando entraban a hacer sus sacrificios anualmente para que el sumo sacerdote pudiese tener acceso al lugar santísimo. Ellos sabían que ese velo separaba al hombre de Dios. Ellos sabían que ese velo no se podía cruzar sin el derramamiento de la sangre de los animales del sacrificio. No había remisión por los pecados si no era a través del derramamiento de sangre. Porque para justificar el pecado del hombre no lo puedes hacer con dinero, con plata, con joyas, con perlas. Tiene que ser a través de la sangre. Pero la sangre de los animales era de corta duración porque no era un sacrificio perfecto. Pero ahora Dios les estaba hablando a ver si ellos despertaban y abrían los ojos y entendían que ese Cristo que ellos mismos habían juzgado y habían incurrido en acusarle fue el que muere, y en el justo momento que Él muere, el velo es rasgado por la mitad desde arriba hasta abajo. Dios les estaba hablando a ellos como nos está hablando a nosotros. El velo se rasgó ¿de dónde? De arriba a abajo, como Dios diciendo, este mensaje viene de mí. Y ellos, si estaban allí, tienen que haber reflexionado, pero ¿cómo es posible que esto suceda ahora que ese hombre que estaba en la cruz muere? Hay este temblor, se parten las piedras y este velo es rasgado de arriba a abajo. Ellos sabían que el velo del templo que se rasgó en dos simbolizaba que la barrera entre Dios y los hombres se había quitado. Dios le estaba hablando a ellos y nos habla a nosotros de que a partir de ese momento la verja, la separación, lo que nos separaba de Dios fue quitado y ahora a través de la sangre de Cristo tenemos libre acceso a entrar a la presencia de Dios. Démosle un aplauso a Jesús. El velo rasgado significa que el sacrificio de Jesús expió los pecados de la humanidad. ¿Para qué? Para que todos tengamos acceso a la presencia no santa, santísima de Dios. Porque el velo quedaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y no se podía ir ahí sin que el sumo sacerdote hiciera un sacrificio una vez al año para darle acceso a ellos. Y era lo que Dios le había enseñado y anticipándole a través de todo Antiguo Testamento que todo eso era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Y allí estaba pasando delante del pueblo de Dios, delante de los judíos, de los escribas y fariseos, pero está pasando también delante de nosotros. Cuando Moisés erige el tabernáculo en el desierto, el velo separaba, como te dije, el lugar santo del santísimo. Y el lugar santísimo representaba el lugar de la habitación de Dios, donde nadie en condición de pecado podía entrar. Si entraba, moría. Porque no podemos entrar a la presencia de Dios así porque sí, sino solo a través del derramamiento de sangre, y en este caso hablando de Jesucristo. Solo el sumo sacerdote podía pasar tras el velo una vez al año, habiendo hecho los sacrificios. Y esta representación del sumo sacerdote, Dios la encomendó. ¿Para qué? Para que en la aparición y manifestación de Jesucristo la gente supiera que eso se cumplió en Cristo Jesús.
que esa barrera de separación entre Dios y los hombres se había quitado y que todo aquel que reciba a Jesús como su Señor y Salvador ahora tiene libre acceso a la presencia de Dios, como Dios siempre lo ha querido a través del tiempo. Porque Dios, como nosotros enseñamos aquí continuamente, todo lo que ha querido con el hombre es tener una relación con nosotros. Dios no nos creó para destrucción, para maldición, para echarnos fuera de su presencia. Lo que nos saca de la presencia de Dios es el pecado que se interpone. Pero para eso vino Jesús. Y ahora en su manifestación, el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, a través del velo que era su cuerpo, y al morir abrió ese camino de salvación para nosotros. El velo era un símbolo de Cristo, que representa, como les dije, el único camino. Aquí no entra María, aquí no entra los santos, ni rogativas. Aquí no está mencionando a Buda ni a Mahoma. Aquí están hablando de que hay un solo camino que se llama Jesucristo. No hay otro. Y si alguien discute eso contigo, tú le dices, yo soy el mensajero y hablo en base a lo que mi jefe, mi Señor me mandó a decir. Él es el único camino. Y el rasgamiento del velo indica que la reconciliación con Dios se estableció solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese rasgar del velo significa la remoción de esa pared que nos dividía a causa del pecado y que ahora con Cristo podemos tener acceso. El rasgamiento del velo significa también que ya simbólicamente lo que representaba el tabernáculo y el templo, ya Dios no habita ahí. Ahora Dios está arriba en los cielos, Jesús a su diestra, y también nosotros, los que hemos recibido salvación en Cristo, nos hemos constituido en templos vivos del Espíritu Santo. Ahora Dios reside en el cielo, pero también reside aquí en medio de nosotros, en el corazón de cada uno de aquellos que le han entregado su corazón a Cristo. Y por eso hoy tenemos que declarar que hoy es el día de salvación. No mañana, hoy. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 3. Dice así, vamos desde el 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquellos que habían de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no cubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué les está diciendo? Que la visión estaba de ellos opacada espiritualmente porque estaban embotados, porque estaban aún haciendo y celebrando cosas, muertos en delitos y pecados. Y que ahora en Cristo iban a recibir una nueva redención, una nueva visión. Que el velo que representaba aquel velo en el templo, también el velo de nuestra conciencia iba a ser quitado a través de esa muerte, para que pudiésemos comenzar a tener esa relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros. Y por eso decía que cada vez que se lea a Moisés, un velo estaba puesto sobre sus corazones. Porque el velo también significa lo que espiritualmente no me permite ver claramente a Dios. Usted ve que a veces usted está hablando con una persona que no ha nacido de nuevo y no te entiende. ¿Por qué no te entiende? Porque está muerto en delitos y pecados. Su espíritu, que es lo que conecta con Dios, está muerto en delitos y pecados. Y como único ese espíritu es vivificado es cuando recibimos salvación en Cristo. Ahí entonces el velo de nuestra conciencia espiritual es quitado y podemos comenzar a ver las cosas como Dios lo ve. Solo el que se convierte a Jesucristo puede tener esa libertad de que el velo se ha quitado de su mente y su corazón y comienza a entender y a ver lo que Dios siempre ha querido que los hombres entiendan. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, al otro día yo salía a la calle y yo veía todo como brilloso.
Y yo empecé a ver las cosas diferentes. Y yo le decía a mi esposa, Dios mío, Lizy, ahora es que yo me doy cuenta de la verdadera razón de vivir. Nosotros estábamos viviendo para lo equivocado, para lo falso, porque teníamos ese velo que no podíamos ver a causa de la naturaleza pecaminosa que vivíamos en ella. Pero cuando recibes a Cristo, esa naturaleza divina es lo que se rasga y se sale de ti y comienzas a ver las cosas como Dios las ve. En ese momento que yo hice, yo empecé a cambiar mi visión de vida. Porque el Espíritu Santo que mora en ti, cuando tú recibes a Cristo, empieza a cambiar esa visión de vida a la visión de vida de Dios. Y cuando cambia tu visión, cambian tus prioridades. Cambian tus objetivos. Empiezas a poner en orden tu vida de acuerdo al plan de Dios. Y todo lo espiritual se convierte en lo primero de las prioridades de tu vida. Lo material, te das cuenta que eso es transitorio, que eso es pasajero. Y la vida te sigue confirmando y reafirmando que todo en la vida pasa. Que hoy somos y mañana no somos, que somos como una neblina. Que tú puedes estar preparándote para un evento. Esta noche voy a comer, voy a darme unos traguitos, voy a escuchar mi música favorita y de momento todo se acaba. Porque así suceden las cosas de momento. Y la vida se alteró en un instante. Y nadie lo tenía planeado. Pero nosotros tenemos que saber que la vida es así. Y por eso yo tengo que tener asegurada la salvación de mi alma. Porque mira lo que dice 10, vamos a Hebreos 10, versículo 19. Así que hermanos, nos están hablando a nosotros. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no el santo, el lugar santísimo, el lugar donde nadie, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y solamente si hacía los sacrificios de los animales. Porque ahí no puede entrar cualquiera. Porque eso representa la santísima presencia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros como sus hijos disfrutemos de esa santísima presencia solo por la sangre de Cristo. Amén, amado. Así que, hermano, teniendo libertad, eres libre. Nada te detiene para entrar ahí. Lo único que nos puede detener es nuestra naturaleza caída, pecaminosa, que no quiere deponerse para que tú empieces a vivir en esa libertad. Y dice, ese camino nuevo es un camino que vas a comenzar a descubrir nuevo. Cuando yo comencé a descubrir esto, yo le daba tantas gracias a Dios. Por eso yo entendía lo que era el nuevo nacimiento. Porque es como si tú volvieras a nacer. Las cosas comienzan a tomar otro sentido, otra dirección. Yo le decía a mi esposa Lizy, nosotros vivíamos en oscuridad. Estábamos viviendo en muerte. Y si nos hubiera sorprendido el día de la muerte así, nos perdemos para siempre. Y comenzamos a vivir tan agradecidos. Porque era una cosa práctica, era una cosa que se sentía, era una cosa que se vivía. De sentir que todo es diferente, que la vida no es lo que nosotros pensamos, sino que la vida comienza a tener el sentido que Dios le da a la vida. Y por eso dice, mira, este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Su carne, su cuerpo representaba ese velo. Y Él se puso para que a través de lo que Él sufrió, de la destrucción de su cuerpo, destruyera ese velo simbólicamente para que nosotros tuviésemos acceso libre, no al lugar santo, al lugar santísimo. Hermano, ¿tú te das cuenta del privilegio que es esto?
Esto es un gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, pecadores, hombres que en un tiempo blasfemábamos a Dios, vivíamos como queríamos, y que ahora tú tengas acceso a ir a su presencia santa solamente por el sacrificio de Jesucristo. Den un aplauso a Jesús, amado. Y por eso dice, acerquémonos, importante, con corazón sincero. Yo recuerdo la noche que después que yo cogí aquella Biblia que busqué, dirigido por el Espíritu Santo, en aquel cuartito oscuro que no tenía luz, que estaba lleno de cajas, el Espíritu Santo me dice, léelo. Y cuando yo voy al comedor y abro Primera de Juan, capítulo 1, y yo empiezo a sentir que ese libro me hablaba. No era letra muerta, era que me hablaba. Y yo se lo decía a mi esposa, Lizzy, este libro me habla. Yo se lo decía gritando, este libro me habla. Porque así se convierte la palabra de Dios cuando tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque ya tu espíritu está vivo. Y en ese momento yo le había dicho, Señor, haz de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Y por eso yo entiendo esto, de que entremos y acerquémonos con corazón sincero. Porque lo que más yo hice en ese momento fue asincerarme con Dios. Porque delante de Dios tú no puedes poner una careta. Porque Dios te ve tal y como eres. A la gente tú lo puedes impresionar y mostrarle otro lado de la moneda. Pero a Dios tú no lo puedes engañar. Y yo en ese momento me desnudé delante del Señor, metafóricamente hablando. Y le dije, Señor, tú sabes la clase de pecador que soy yo. Tú lo sabes bien cuánto yo he pecado, pero yo me arrepiento de mis pecados y quiero que tú me hagas ser el hombre que tú quieres que yo sea. Y en ese instante, amado, recibí la salvación en Jesús y recibí la libertad para entrar a ese lugar santísimo y comenzar una jornada de tener una relación extraordinaria con el Señor Jesucristo. Y eso quiere Dios con nosotros. ¿Cuándo? Hoy. Porque hoy es el día de salvación. Por eso dice, purificados los corazones. Cuando vengamos al Señor, dile, purifica mi corazón. Límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque yo quiero, como dice aquí, mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Y te lo digo porque yo lo he visto cumplido en mi vida 47 años. De ver cumplida la gracia y la misericordia de Dios. Y ya no tenemos que tener mediadores. No es María, no es Pedro, no son los ángeles, no es Mahoma, no es Buda, no es ninguna de esas cosas. El camino lo abrió Jesucristo y a través de él tengo entrada ¿a qué? Al lugar santísimo. La muerte de Jesús, aunque trágica, horrible, por ser una crucifixión, porque la crucifixión estaba diseñada para hacerte sufrir lentamente, para que tu muerte durara mucho tiempo en sufrimiento. Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y por eso hoy es el día de salvación. Jesús murió para darnos vida. Uno muere, otros son vivificados. Jesús se hizo maldito para que yo fuera bendito. Jesús se hizo una llaga para que yo fuera sano. Jesús se empobreció para yo enriquecerme. Jesús destruyó principados y potestades para darme libertad. Jesús se despojó de su grandeza y se humilló para engrandecernos. Y Jesús se hizo semejante a nosotros para que nosotros nos hagamos semejantes a Él. Denle un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Por eso el día de salvación es hoy, no mañana. ¿Se acuerdan del 911? La gente iba a trabajar. Voy para mi oficina allá en el piso 100.
Y estoy así en la computadora, como dijo uno allí que estaba, y de momento veo un avión que viene entrando por la ventana donde yo estoy sentado. Pero ese hombre clamó al Señor. Dice, Señor, yo no sé cómo manejar esto, manéjalo tú. Y dice que en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, la oficina se convirtió en un lote de chatarra. Pero él quedó vivo, porque invocó al Señor. Y así tenemos que hacer nosotros hoy. Invocar al Señor mientras hay vida. Y saber que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no mañana. Hay gente que todo lo pospone. El mensaje es hoy, ahora, de inmediato. Amado, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roberto Bonilla. Algo bien importante en este tiempo es que hoy es el día de salvación. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, yo te invito a que lo hagas hoy, a que te humilles, te arrepientas de tu condición como hombre pecador, mujer pecadora, y vengas a los pies de Cristo para que vengas a un tiempo de refrigerio y de nueva vida. Y le puedes decir de esta manera: Padre, yo vengo a ti y yo necesito a ese Jesús como mi Salvador. Yo reconozco que yo he pecado. Me arrepiento de esos pecados, de todo lo que hice mientras anduve fuera de tu voluntad. Pero ahora yo quiero enmendar mi vida y experimentar el nuevo nacimiento, para que a través del nuevo nacimiento yo pueda entrar en el proceso de crecer a la estatura del varón perfecto y llevar a cabo tu perfecta voluntad mientras yo vivo. Te recibo en mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y así yo pueda tener la certeza de que el día de que yo parta de este mundo, yo tenga la salvación para ir a la eternidad contigo y haber cumplido mi misión en esta tierra y servirte a ti por toda la eternidad. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, amado, déjanos saber. Llámanos al 787-765-4399. Recuérdate, el llamado de Dios para esta hora es que hoy es el día de salvación. Y si diste ese paso, es el primer paso de grandes bendiciones para tu vida. Así que se despide de usted, amado, el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo, y te esperamos que nos visites algún día aquí para bendecirte también cuando te podamos conocer. Dios te bendiga.